le sucede, esa vivencia que llamamos experiencia. Así que, bueno, nuestro área de trabajo es tanto el CX como el UX, mucho de research en ese sentido, y esencialmente trabajamos en service design y trabajamos esencialmente en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica, tenemos presencia directa en Perú y en Argentina, y tenemos alianzas en Brasil. Así que le doy el paso a Dan, si quiere presentarse él o agregar algo. Ah, vale, gracias. No, me estaba llamando, estoy colaborando con Eduardo en producción hace un año y medio. Para los que también soy Product Manager en Mural, que yo ya he hecho algún meetup el año pasado acá y algún otro meetup por ahí hago desde el rol de Mural en algún momento, en algún otro momento del año. Pero cuando tengo tiempo también colaboro con Eduardo en los diferentes proyectos de producción, particularmente haciendo cosas de proyectos de design sprint. Bueno, y uno de ellos, que es el caso que nos toca, nos encontramos con un cliente nuestro muy valorado, pues una empresa que, bueno, hace tiempo trabajamos con ellos y confiaron en ellos para un proceso que va a empezar ahora a relatar Patricia, que tiene un contexto y que ella nos contará de qué se trata, dónde estaba, dónde arranca la historia o esta pequeña historia. Bueno, Medife es una empresa de medicina prepaga que tiene alrededor de 25 años de historia en la Argentina y que forma parte de un grupo empresario de distintas unidades de negocio donde están la Obra Social ACE, el Sanatorio Finoquieto, la Fundación Medife, y que en los últimos años define un plan estratégico que tiene que ver con su crecimiento en el mercado y lograr un mayor posicionamiento, ¿no? A partir de eso, que es parte de una evolución, que en los años anteriores se fueron haciendo otros planes de trabajo que fueron la base para poder definir esta estrategia, definen un propósito muy fuerte, que es el cuidado de la salud de las personas, que es el eje de su nacimiento, es decir, el grupo nace con esta cultura organizacional, con este propósito, y de ahí va desarrollando diferentes servicios. Puntualmente, a partir del año 18 definimos un plan fuerte de posicionamiento que implicaba comenzar a conocer con mayor profundidad, con mayor técnica, aquellas expectativas de nuestros clientes y sobre todo nuestros clientes target, ¿no? Aquellos segmentos que nosotros apuntábamos. Con todo un trabajo que después Eduardo va a detallar, empezamos a entender cuáles eran esas necesidades, cuál era la expectativa de estos clientes, y todo este trabajo nos dio mucha información. El segundo paso que hicimos fue consolidar un equipo de trabajo que sea multiárea, ¿sí? Era muy importante que trabajáramos todas las áreas, tanto de apoyo como principales de los distintos procesos de negocio, y que entre todos vayamos construyendo esos servicios de cara a este principal stakeholder que es el asociado. Pues iremos trabajando en otros principales, pero hoy el caso está orientado a lo que son los asociados. Bueno, con esta información, la consolidación del equipo de trabajo, fuimos diseñando cuáles tenían que ser estas mejoras y apoyándonos en la innovación, ¿no? Si ven un poco la estructura de nuestra estrategia, la cabeza, digamos, el techo de esto tiene que ver con nuestro propósito, que es cuidar y mejorar la salud de las personas, y ponemos como meta, como objetivo, ser la primera opción, o sea, competir y lograr ser la opción elegida por nuestros clientes.
¿En qué nos basamos para construir esta estrategia tan desafiante, ¿no? En la innovación principalmente es traer nuevas tecnologías, crear nuevas ideas, innovar en nuevos servicios, también trabajar en la experiencia, entender cuáles son las necesidades, cuáles son los perfiles de nuestros clientes y diseñar servicios en función de eso, ¿no? El servicio de postventa, en aquellos momentos donde el cliente tiene que tomar contacto con nuestra empresa, que somos un financiador, pero hay distintos momentos en que el cliente toma contacto con nosotros, además de ir al médico, ¿no es cierto? A ir a nuestros prestadores también en el momento de la facturación, en el momento de la cobranza, en el momento de alguna autorización, de gestionar algún reintegro, toma contacto con Medife y en eso estuvimos trabajando. Siempre desde el punto de vista de la eficiencia, porque nosotros somos una entidad sin fines de lucro. La eficiencia es fundamental para poder sostenernos. Tenemos que lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos, y esto hace que la empresa logre sustentabilidad. Y fundamentalmente el liderazgo, ¿no? Ese es el otro gran pilar que permite que toda la organización sea liderada en función de esta estrategia. Entonces, en la función de este marco de trabajo, fue que el equipo de Eduardo nos ayudó a obtener de forma metódica toda esta información y después ir pudiendo construir toda la mejora, ¿no? Y esto había que hacerlo rápidamente. Entonces, esto se fue desarrollando durante el año 2019, y bueno, cuando ya estábamos listos como para empezar, viene la pandemia. Marzo del 2020, a casa. Y Medife quiso potenciar esta estrategia porque, bueno, en el servicio de salud fue uno de los principales protagonistas del momento tan extraordinariamente atípico que vivió el mundo, ¿no? Entonces teníamos una doble misión: acompañar y hacer frente al cuidado de nuestros asociados, y como lo dice tan de corazón nuestro gerente de prestaciones médicas, cuidar a nuestros asociados porque estaba en riesgo la vida de estas personas, ¿no? Así Entonces teníamos que desarrollar ese cuidado, seguir funcionando de manera virtual y seguir entregando servicios donde el eje que nuestros clientes nos pedían desde el año 2019 empezamos a entender que la simplicidad y la agilidad eran esos aspectos que nuestros clientes buscaban, que el trámite fuera simple, tratar de disminuir al máximo la burocracia, no tener que hacer colas, porque bueno, la realidad de la medicina, ustedes saben que tiene como clientes, queremos velocidad, queremos respuesta porque es nuestra salud la que está, y como empresa tenemos que arbitrar todo un contexto de también respetar lo que piden la regulación, ¿no? ¿Qué tipo de documentación pide? ¿Cómo son los trámites ante las obras sociales? Todo eso tiene gran aspecto burocrático. Entonces, Patricia, bueno, sí. ¿querés que vayamos en detalle así van viendo el avance de cómo fue el proyecto? Bueno, yo como para cerrar, decir, bueno, teníamos que seguir. ¿Y cómo seguimos? Y bueno, con toda la metodología que nos ayudaron ustedes, pudimos ir construyendo esto sin que nada nos impida avanzar en nuestro plan. Yo voy a volver un poquito para atrás para dar un contexto de lo que decía Patricia recién, año 2019. ¿Por qué? Porque a nosotros la historia nos arranca en el 2019 con todo un trabajo muy profundo de research. No siempre uno tiene la posibilidad de hacer 11 focus
4 observaciones etnográficas en distintas partes del país, en las sedes de Medife, previo pandemia, obviamente, todo esto, año 2019. Hicimos 200 casos en encuestas telefónicas de clientes nuevos, 200 de gente que solicitó reintegro, 200 que solicitaron autorizaciones, o 200 que pidieron modificaciones. Hicimos un trabajo a fondo de identificar al user persona, al arquetipo de cliente sobre el cual nos íbamos a enfocar en el diseño, que pudo reforzarse con un trabajo de campo cuantitativo, tuvo una etapa cualitativa, tuvo una etapa luego cuantitativa que permitió darle dimensiones a esos perfiles y verificar algunas cuestiones que se esbozaban desde lo cualitativo. Esto fue muy importante porque nos dio realmente, como van a ver ustedes en unos minutos, una cantidad de insights enormes, enormes, y nos dio otra cosa que lo decía Patricia cuando hablaba de la necesidad y el valor de armar equipo. Yo siempre decía a Medife que acá tuve que tirar todas las recomendaciones habituales que uno tiene para armar equipos, porque uno dice, no, el equipo 6, 7, 8 personas máximo. Un día viene Patricia y me dice, mira, son todos estos. Digo, Patricia, ¿cómo vamos a hacer para que toda esta gente, no, es imposible, no va, no se puede, ¿no? Pero, porque uno tiene que entender también la cultura de una organización, uno tiene que entender la importancia de que ciertos sectores participen, y uno tiene que entender que hay veces que lo que son las recomendaciones, esto lo digo casi desde mi costado académico, que como que me importa ser cuidadoso de la metodología, pero uno no puede ser ciego en el uso de la metodología, tiene que adecuarse a las circunstancias. Lo hicimos con mucho cuidado porque se formó un equipo grande, pero la verdad que fue pero tan buena la experiencia con este equipo, que de ahí para adelante mi aprendizaje fue: el número no es tan importante, por supuesto hay un número, una viabilidad de cantidad de gente, pero el número no es tan importante como la vocación o la manera en que cada una de esas personas se integran a trabajar en un equipo. ¿Qué equipo? Por otro lado, que era de gente que venía de distintos lugares del país, que viajaban específicamente para las actividades. Así que, bueno, con todo ese trabajo de campo, con toda esa voz del cliente y con todo este equipo, pudimos armar un journey map muy detallado, de punta a punta, de toda la experiencia, esencialmente en ese momento experiencia presencial. Los canales digitales eran muy escasos, muy acotados en ese momento, ¿no es cierto, Patricia? Si querés darle Sí, bueno, en realidad creo que, como vos bien decís, cada organización tiene su propia cultura y, bueno, Medife es una empresa que está a lo largo de todo el país y tiene, como es de salud, alta complejidad, porque la salud es compleja. Por eso, bueno, fue este equipo numeroso, pero con técnica se logra llegar a los resultados en los tiempos que se proponen, ¿no? Lo logramos. Con técnica y con otra cosa más, que no lo va a decir ella, y no es una flor que voy a decir gratuitamente, pero creo que es uno de los aspectos. Ella señalaba una columna que es el liderazgo. Y el liderazgo no es un mensaje por correo electrónico, no es una reunión de kickoff. El liderazgo es alguien que se percibe, se autopercibe, y los demás la perciben como la persona líder del proyecto, y esa persona está. Y está y vela constantemente porque las cosas
avancen y funcionen. Ese error fue el de Patricia en el proyecto, y eso hace también a lo que yo explicaba del número. Cuando uno ve un número cuando uno ve más que un equipo, un grupo, el número es inmanejable. Cuando el grupo es equipo, es otra cosa. Y el equipo, cuando tiene un líder, mucho mejor. Bueno, este fue el caso. Bueno, la historia es que entonces, esencialmente canales presenciales, y ahí surgen un número a lo largo de todo el Journey Map de 181 oportunidades de agregar valor a la experiencia del cliente en distintas etapas del camino del cliente. Lo interesante, fíjense la matriz de abajo, es una matriz de impacto-factibilidad, obviamente muy conocida por todos ustedes. El cuadrante A, alto impacto, alta factibilidad, o sea, los quick wins, era el 92% de la suavez, lo cual ya habilitaba para empezar al día siguiente a hacer cosas. Había muchísimo y cosas, digamos, de mucha relevancia, pero de rápida y fácil implementación. Pero claro, la historia fue que el contexto COVID nos cambió la realidad. El contexto COVID nos sacó de un camino predecible y nos puso en un lugar impensado, pocos meses atrás. Yo me acuerdo que en febrero yo hablaba con Patricia, bueno, tenemos que retomar el trabajo del equipo, y en marzo nos vemos con una pandemia en una empresa de salud. Y bueno, silencio, obviamente, silencio en el sentido de, bueno, paremos, pero yo calculo que no fueron más de 15 días que me llama Patricia y me dice, vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar? Sí, está la decisión de avanzar, y no solamente avanzar, sino que vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a enfocarnos de una manera particular. Vamos a tomar de las 181 oportunidades de agregar valor y vamos a enfocarnos en todas aquellas que sean con una posibilidad de bajada en lo digital. El mandato es, vamos a trabajar para la autogestión digital del asociado de Medife. Pero lo tenemos que hacer en 3 meses, me dice Patricia. Digo, ¿cómo 3 meses, Patricia? Temas que son muy pesados, porque había que diseñar temas que tienen que ver con autorizaciones, con reintegros, con altas, bajas y modificaciones, facturación, onboarding, todos procesos complejos, muchos de ellos muy complejos, y ahí es lo que quieras agregar, Patricia, metete y contalo, pero el punto de partida de lo que fue ese abril del 2020. Claro, digamos, el 20 de marzo, que ese día no nos vamos a olvidar nunca, que nos fuimos a casa, Medife tenía que plantear una manera de poder hacer todo digital en un día, porque un cliente no puede esperar. Esos fueron los 15 días que le pedí a Eduardo que me espere, y abrimos una puerta digital para poder hacer todo online. Sin embargo, obviamente por la complejidad, había que darle forma y acelerar todo aquello que queríamos ir diseñando de acuerdo a lo que habíamos relevado durante el 2019. Y así fue que teníamos que ir, digamos, a medida que fuéramos estructurando cosas para los otros, para cada proceso particular, íbamos sacando de esa puerta general y llevando por ese otro camino. Y generando nuevos canales, claramente, ¿no? Eso claro, paralelo. Porque esa puerta que se abrió fue una puerta, era más una gestión de crisis que un claro, diseño. Era una contingencia que un diseño. Una contingencia, claro. Entonces, dimos respuesta de manera inmediata al momento de tener que cerrar los canales habituales presenciales. Pero, bueno, inmediatamente pusimos a trabajar para ir diseñando como realmente lo queríamos y, por supuesto, con el área de tecnología viendo el desarrollo de otros canales, ¿no? Claro, a ver, yo diría así, Patricia, fue un poco, trabajamos en 2 planos. Primero ellos, o sea, Medife, en una gestión de crisis para dar respuesta rápida, pero lo más interesante y lo que queremos contarles es, a la vez, con un horizonte de 3 meses, o sea, yo me acuerdo que me decía Patricia,
Leo Lamas quiere en 3 meses que tengamos el plan, ¿verdad, Patricia? Que tengamos el plan para poder ejecutar el diseño de todos los que, todo de punta a punta, end-to-end, Medifed digital. Digo, pero Patricia, bueno, me di vuelta, reunión con el equipo y ahí viene la historia que va a empezar a contar Dan. O sea, teníamos que ponernos en marcha corriendo en una velocidad de 0 a velocidad de supersónica para diseñar 5 procesos clave para la gestión, lo que son todos los procesos que hacen a la gestión del asociado, mejor dicho, la autogestión del asociado. Y bueno, y ahí entonces sigue con el relato de lo que fue pasando Dan. Sí, gracias. Bueno, entonces, lo que pasó ahí, una vez que identificamos 5 grandes grupos de OABs que teníamos que trabajar, que básicamente eran las oportunidades de agregar valor clusterizadas en 5 momentos en particular, que son los que fue mencionando: autorizaciones, facturación y el resto. Y lo que nos planteamos es, bueno, vamos a hacer un design sprint y vamos a hacer un design sprint para cada uno. Pero no podemos hacer un design sprint normal porque tenemos un montón de restricciones. La restricción 1 es: estamos todos en la casa, con lo cual sí o sí los tenemos que hacer de manera virtual. Y la posibilidad de hacerlo virtual nos abre la puerta para poder hacer variaciones dentro de la metodología que nos permitan hacer un par de cosas más. El hecho de poder hacerlo de manera remota nos permitió mayor eficiencia en el proceso y en la parte del workshop, con lo cual los tiempos los pudimos ir manejando diferente. Yo ahora voy a contar bien cómo organizamos el design sprint, pero lo que pudimos hacer fue: el tiempo que estamos todos juntos tiene que ser tiempo que usamos para lo más importante, para la discusión, para el trabajo que tiene que ser todo, que tiene que ser sí o sí todos juntos. El trabajo que puede ser separados, no lo hacemos, cada uno lo hace por su cuenta de manera sincrónica y después nos juntamos para tomar las decisiones. Y eso también lo que nos permitió es que todas las personas que se fueron sumando a los diferentes design sprints que fuimos haciendo, porque en cada uno fuimos trayendo a la gente experta en cada área, fue que cada uno no es que tenga que dejar de hacer sus cosas por 3 meses, sino que siga haciendo sus actividades y nos pueda dejar para el design sprint un tiempo importante de la semana, pero que no los frene totalmente, porque en el contexto en que estábamos, esa gente no podía dejar de estar haciendo lo que estaba haciendo. Tenía que seguir atendiendo las cosas porque estamos en la mitad de una pandemia. Había que seguir atendiendo las cosas. La gente de autorizaciones no podía dejar de atender las autorizaciones porque la gente se seguía teniendo que necesitar atenderse y seguir teniendo que hacer todos los procesos correspondientes. Y como decía, también tenemos que cumplir un plazo. Y todo esto lo queremos hacer con la restricción de que no queríamos bajar la calidad del resultado, no queríamos comprometer la calidad del design sprint y la calidad de la solución por hacer estos cambios. Y lo que fuimos haciendo entonces fue: hicimos 5 design sprints. Antes de cada design sprint pusimos una semana entre cada uno para tener tiempo para preparar el sprint siguiente y terminar de cerrar el sprint anterior, cosa de prepararlo, de haber hablado con las personas para las charlas con los expertos, haber tenido el mapa ya prehecho, cosa de poder ser más eficientes con el tiempo durante el primer día del sprint, y también cerrarlo, ¿viste? Cosa que una vez que el último día del sprint hicimos todas las entrevistas, de también, bueno, poder bajar eso a un documento donde estén detallados cuáles son los insights, cuáles son los resultados que obtuvimos, el prototipo, cosa que después el área de tecnología pueda tomar eso y empezar a accionarlo. Entonces, lo que hicimos fue un schedule en el cual teníamos preparación, sprint, cierre del sprint anterior y preparación, así durante 5 sprints seguidas. Esto duró unas
11 semanas, las cuales fueron intensas. Ahí están los 3 meses, ¿no es cierto? Casi, nos sobró una semana de tiempo. Nos sobró una semana de tiempo. Sí, lo cual ahí recordemos un poco la que nos pasaba, que era un mecanismo de relojería, porque los equipos los armamos con el siguiente criterio, luego de hablarlo bien con Patricia. Había un equipo base. Primero, ninguna de las personas tenía experiencia ni sabía lo que era un design sprint. Primero. Segundo, esas personas tenían que hacer, digamos, el onboarding en la metodología, el onboarding a Mural. O sea, una cosa que uno dice, bueno, está bien, Mural. No. ¿Qué es Mural? Si 2 semanas antes no sabía que existía un lugar donde vos ponías un sticky note que es virtual. Evolucionar, estar en un ojo el Mural y el otro ojo escucharnos y vernos por la plataforma, por el Zoom. Y comunicarnos por Basecamp. O sea, fue una cosa aceleradísima de evolución de un equipo que era un equipo base que se mantenía, al que se agregaban, ¿verdad, Patricia? Especialistas, dos eran especialistas, ¿verdad? Digamos, si uno recorre desde el 2019 en adelante, fuimos haciendo participar a mucha gente, ¿no? Queríamos que este plan de mejora sea construido por la gente, por los colaboradores, y en participar distintas personas en las distintas etapas. Puntualmente, para hacer esta parte del Design Sprint, vieron que yo recorrí procesos críticos de negocio. Fuimos al gerente de prestaciones médicas, al gerente de tecnología, al gerente de administración, y les pedimos sus campeones, les pedimos esas personas clave que entienden de su área y que tienen un perfil transversal, que pueden ver más allá de su área. Entonces, elegimos las personas clave, por eso dice Dan que era en una parte, digamos, de su trabajo asignados al sprint, y después podían seguir trabajando en su área, ¿no? Entonces, este equipo multidisciplinario era una parte, por ejemplo, el campeón de marketing participaba en varios sprints, pero el específico para ese, que por ejemplo fuera reintegros, bueno, venía gente de tesorería, que es la que paga los reintegros. Entonces había especialistas en cada sprint, y gente que, por ejemplo, la gente de servicios al cliente en todos los sprints, porque siempre tenía que estar esa mirada, porque era una funcionalidad para clientes, ¿no? Así que, bueno, de esta forma se armaron los equipos. Una aclaración para que no quede una idea equivocada respecto a algo que dijimos hace un ratito. Estos no son los equipos más multitudinarios que hablábamos al principio del 2019. Estos sí tenían una constitución de número de personas, alrededor de 6, 7 personas de la organización, con el rol de decider en Patricia, en cada uno de los sprints, lo que conocen la metodología y conocen el rol del decider. Ese rol lo tenía Patricia, y en general, no recuerdo, Patricia, si alguna de estas personas, creo que no, ninguna había estado en el 2019, ¿verdad? En algún equipo del 2019. No, elegimos todas personas nuevas, ¿no? Todas nuevas. Sí. Porque, bueno, la idea era que participaran varios, porque este programa de experiencia principalmente es liderado por la dirección general, ¿no? Que es quien define la estrategia, es impulsado desde la dirección general. Entonces, cuanto más gente pueda participar y se siente parte de la mejora, es mucho más, es un alimento a la cultura organizacional, si es construido por la gente. Entonces, la primera etapa, que fue de mucho relevamiento, de construir el camino, hacía falta más gente
y también tenía que ver con una realidad de Medife de diferentes unidades de negocio por región, ¿no? Una gran parte de AMBA, una parte de interior. Después eso fue evolucionando a una estructura más simplificada y bueno, en la etapa ya 2020 de diseño elegimos a los campeones, a estos campeones de área, que en un grupo más acotado y con estructura de metodología es que se logra este resultado en tan poco tiempo. Porque si no Pero viene eso el es clave. debate, ¿no? El Eso, debate. Patricia, lo que vos decís de los campeones, yo me acuerdo muy bien esa palabra, me había olvidado que vos me habías dicho, voy a traer a los campeones. Y ahí está el rol del líder en un design sprint. O sea, ese líder, por eso cuando hablamos del rol del liderazgo, es el que va a hablar a un par, que es un par de IT, un par de la parte comercial, un par de distintas áreas específicas, administración y demás, y lo involucra con el compromiso de que le dé el campeón, porque nadie te va a entregar un campeón fácilmente, menos en una pandemia en una empresa de salud. O sea, la verdad que eso fue súper clave. También hay que decirlo, con mucho sponsoreo, había un sponsor también muy activo que ayudó mucho, que es el gerente general, o es el gerente general. Entonces, digamos, todo ese cóctel hizo que estas 11 semanas realmente funcionaran como un relojito y hiciéramos el empalme, como explicaba Dan, superpuesto, haciendo el delivery del sprint 1 a la vez que hacíamos el onboarding de la preparación de la gente para el sprint 2 y hacíamos las entrevistas offline del sprint 2 y así sucesivamente. Bueno, y vamos al sprint, Dan. Te doy el pase de nuevo. Cuando un poquito cómo organizamos nuestro sprint en realidad, porque este sprint claramente no es el sprint original. Nosotros lo que hacemos es, para empezar, nosotros empezamos el viernes anterior. Y empezamos el viernes anterior haciendo un workshop, que el workshop es básicamente el mismo workshop que se hace el día 1, el día lunes, generalmente. Empezamos haciendo las charlas de los expertos, escribimos los Handmade Week, decidimos cuáles van a ser las metas del sprint, las metas a 2 años, y ponemos, ponemos los objetivos del sprint, incluso los ponemos en el mapa, y eso como workshop en sí es bastante parecido. Obviamente el hecho de hacerlo remoto nos permite mucho más dinamismo y acortarlo en términos de tiempo y que no sea tan pesado, porque 8 horas en persona es heavy, 8 horas virtuales es imposible mantener los niveles de atención de la gente. Entonces 4 horas ya es un montón, con un par de quiebres en el medio se hace pasable. Y lo que aprovechamos es, por ejemplo, ejercicios como el de ir a buscar las Lightning Demos para ir a inspirarse. Eso le encontramos que en realidad eso no necesitamos estar en un workshop todos juntos para que cada uno vaya a buscar data. En realidad, con explicar el ejercicio durante el workshop y dar las herramientas y por ahí dar un par de ejemplos, alcanzaba, y eso cada uno lo puede hacer de manera en sus tiempos, en lo que le quede el viernes o hasta que empiece el lunes. Entonces eso hacía que la carga de horas no sea tan pesada. Entonces nosotros lo que hacemos son básicamente 11 horas de workshop en sí, donde estamos todos juntos haciendo actividades. Creo que son viernes, lunes y martes. Miércoles hacemos prototipado, con la posibilidad de darnos el changüí, por eso empezamos el viernes, el changüí del jueves. Si nos quedamos cortos haciendo el prototipo, tenemos un día más. Y eso, porque por ahí no somos los mejores haciendo prototipos, pero nos da el tiempo extra para poder adaptarlo y poder hacerlo mejor. Y el viernes hacemos las pruebas clásicas con usuarios. La única diferencia, que las tuvimos que hacer por Zoom, pero es mostrarles un prototipo en Figma, un prototipo clicable, que lo puedan usar y que nos puedan dar feedback y conseguir los insights. Dan, Entonces, permitime sí. una cosa sobre ese viernes, porque eso que de alguna manera dicho, como que no nos quedó otra que hacer el testeo remoto moderado, fue una gran cosa, porque de los 5 testers que hacíamos siguiendo ahí, sí, obviamente,
apegados bien a la técnica del Design Sprint, del número mágico de Jacob Nielsen, de los 5. Bueno, le metíamos los 5 y le metíamos, lo bueno es que pasábamos de alguien que estaba en Bariloche, y le estaba nevando, a alguien que estaba en Misiones, a alguien que estaba en Avellaneda. Los 5 eran una riqueza por la heterogeneidad que uno busca en el tester, fantástica. O sea, lo online, esta cosa de no nos queda otra, no. La verdad que la potencia de los test, haciéndolos con el apremio que implica, ustedes saben que aparte es toda una ingeniería atrás de esto. Teníamos un equipo de personas trabajando con la gente de Patricia para que no se nos caigan los testers. Obviamente ustedes saben que se testea el viernes y nosotros teníamos atrás esto es un castillo de naipes, es un dominó, que tira la pieza y se caen las demás. O sea, si nosotros nos corríamos, estábamos en problemas. O sea que los 5 testers tenían que estar el viernes, 5 efectivos. Bueno, entonces había toda una ingeniería de tener el flotante, de tener reemplazos, bueno, toda una cuestión de reconfirmaciones hasta el último momento, con WhatsApp con la gente, bueno. Pero la verdad que la riqueza de poder acceder a una representatividad de un usuario que tiene, Medifé es una empresa con mucha inserción territorial, o sea, tiene una gran cobertura geográfica, esencialmente en su momento con presencia física a través de sus sucursales, de sus oficinas de atención al público. Pero acá íbamos en pos de ese asociado de manera virtual, pero sin perder la cobertura geográfica, para que ese testeo no quede solamente en alguien de AMBA o de Capital Federal con determinado apego a la tecnología. Bueno, todo eso fue muy valioso desde el lado de lo que necesariamente tuvo que hacer, pero que en definitiva lo capitalizamos muchísimo porque nos permitió acceder a testers con gran heterogeneidad, al menos de donde vivía. Sí, y bueno, hablamos de cómo salió, entonces, los resultados. Vamos, Patricia. Bueno, algunas cosas de los resultados. Sí, yo antes de contarle los resultados, quiero decirle que Dan tiene una gran habilidad que es de DJ. Sí. Yo no les puedo decir cómo he disfrutado esos encuentros virtuales con la música que nos ponía Dan, que nos inspiraba para crear, ¿no? Fueron espacios realmente muy agradables y que creo que siempre estuvo el disfrute primero, ¿no? Creo que eso hizo también que saliera lo mejor de cada creatividad. Con respecto a los resultados que vamos midiendo, porque bueno, esto se fue, obviamente, digamos, todo este diseño que, como bien nos explicó Dan, se prototipó y después se testeó, se va implementando, después, de acuerdo a la realidad de nuestra área de sistema, vamos implementando gradualmente, no es que listo el prototipo y mañana maravillosamente ya está funcionando en nuestros canales digitales. No, eso llevó otro trabajo de priorización y de etapas, por sprint también, para poder ir implementando. Bueno, a medida que vamos avanzando, vamos viendo una mejora en la percepción de los clientes respecto a la recomendación. También tuvimos, digamos, una aceptación importante en lo que es la participación de contactos por los canales digitales, como que si bien es todo durante, digamos, la implementación, si bien las sucursales empezaron a abrir, el cliente nosotros esperábamos que en un porcentaje los clientes lo hicieran solos, pero por sorpresa tuvimos que más de esos clientes, de acuerdo a lo que nos habíamos propuesto, un 60%, un 68% lo hace solo. Pues lo puede hacer con asistencia de una persona de servicio al cliente, pero vemos que la adopción fue más rápida de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Después también nosotros medimos la recurrencia, es decir, aquel cliente que reclama sobre
un trámite que ya está iniciado, ¿no? Y también vimos una mejora, porque todo esto incluía también la posibilidad de trazar un trámite o darle al cliente información online, es decir, el cliente puede entrar y ver su resumen de cuenta, o puede hacer su pago, o puede ver las últimas facturas, o cómo fueron los últimos 3 pagos, por si están imputados o no. Todo esto hace que el cliente se autogestione y disminuyan las reiteraciones de pedidos, ¿no? Y también otro indicador importante es respecto a las autorizaciones. Ustedes saben que, bueno, el trámite de autorización a veces es simple y a veces, por el tipo de patología, es más complejo y requiere mayor tipo de documentación. Nuestro prototipo, que ya está implementado, es muy detallado respecto al tipo de gestión que quiere hacer el cliente. Y también vemos que nosotros habríamos dicho, bueno, que ese 85% podía ser resuelto en tiempo y un 15% podía demorarse o podía tener más documentación para presentar de acuerdo al caso. Y también vemos de manera grata que en un 88% se resuelve en el plazo comprometido, ¿no? Esto es un monitoreo permanente, porque obviamente después de cualquier implementación, que esto ya tiene 6 meses implementado, seguimos ajustándolo para sumarle más funcionalidades de acuerdo al feedback que nos va dando el cliente. ¿Mm? Y por supuesto los perfiles, porque también trabajamos en el año 2019 de identificar perfiles para entender qué tipo de cliente, cómo va a reaccionar, ¿no? a los distintos cambios y tener distintas alternativas de acuerdo a ese perfil. Después, bueno, acá estas imágenes son todo lo que nosotros lo veíamos así, online, nos tuvimos que familiarizar con estas herramientas que dice Eduardo, el Mural, el Basecamp. Al principio, bueno, yo ya mi generación me costó un poco, pero enseguida lo agarré. Los chicos que son más jóvenes enseguida son nativos y rápidamente lo agarraron. Y bueno, para nosotros, ya también desde el año 2017 que se implementó un programa de innovación, o sea, para Medife la innovación es muy importante y se asignan los recursos para que esto pase. Entonces, creo que si tuviéramos que, desde el punto de vista de la experiencia nuestra en este plan que estamos presentando hoy, esta metodología, lo primero es entender el cliente, ver cómo podés simplificarle y hacerle más fácil sus gestiones. Lo segundo, lo que marcamos fuerte es clave el equipo de trabajo que nosotros elijamos para diseñarlo, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que conocen la organización y que tienen que transversalmente entender, de acuerdo a sus habilidades, el end-to-end de todas estas mejoras? Después, bueno, el diseño que lo hicimos con Mural y que la verdad estaba muy bueno como para cada uno subiera sus prototipos de acuerdo a lo que fue ¿no? Estas lighting demos que dice Dan, básicamente era un benchmark, en ir a buscar ideas de otros servicios que nosotros pudiéramos crear nuevas cosas tomando ideas que nos pudieran ser útiles, ¿no? Y bueno, los prototipos finales, y después, obviamente, con toda la ansiedad, esperábamos la devolución de esos testeos para ver cómo había resultado nuestra creación, ¿no? Entonces, todo este proceso fue muy entretenido, fue, como les dije antes, para mí fue una experiencia lúdica, muy tranquilos, esa música, nos teníamos que preparar los colores, qué colores, los papeles, para dibujar, para crear. Entonces, esto es lo que yo les digo, el disfrute, ¿no? Disfrutar de hacer las cosas bien. No sé, ahí se... No. ¿No? Adelante, se filtró un sonido. Ah, ok. Bueno, esta parte de estimular la creatividad para que salgan las mejores ideas, creo que es clave, lo logramos.
tal vez, no sé, si hubiera sido presencial, a lo mejor creo que no hubiéramos logrado tan rápido hacerlo porque estaba muy pautado, a lo mejor en lo presencial se distraen o se genera lo informal. Ahí hubo ahí ¿No? algunas cosas interesantes que vivimos, Patricia. ¿Te acordás con el tema de, bueno, poner las reglas de juego de convivencia virtual, ¿no es cierto? Eso fue muy importante. Que se entendiera que hay un tiempo para cada cosa, que ese tiempo se tiene que respetar. Ahí nosotros jugábamos ese rol. De nuestro lado siempre había por lo menos 2 conductores en el sprint. Es muy importante también cuando un sprint tiene este nivel de intensidad. Recuerde que son solamente 11 horas de trabajo conjunto. Entonces hay que estar muy, muy ensamblado bien. Entonces hay que mirar distintas cosas al mismo tiempo y esto no lo puede conducir una sola persona. Y lo importante y lo interesante es que cortando y manteniendo los tiempos no se cortara el clima. Y esto que rescata Patricia, ese clima lúdico, y lo teníamos nosotros, hacíamos una retrospectiva con Basecamp. Esto, digamos, cuando terminábamos el sprint, usábamos el Basecamp para obtener feedback. Y realmente cosas muy positivas y cosas de ajuste. Nos sirvió muchísimo, porque los mismos chicos nos daban como ir ajustando algunas cuestiones y permitía adaptar más la experiencia al estilo y a la manera. Pero siempre fue un clima muy cordial, a pesar de que estábamos muy presionados con el tiempo. O sea, Sí, la y realidad es que teníamos... también es real que, bueno, cuando hablamos de experiencia, cuando hicimos esto, también tomamos en cuenta la experiencia del empleado, ¿no? Que es el que vive la realidad. Entonces, bueno, obviamente cuando se juntan los equipos para diseñar, siempre surge la emoción y surge aquella cosa que nos preocupa y que, bueno, nos hacía por ahí hablar mucho, que es lo que a mí me pasa, que yo hablo mucho. Entonces, Eduardo, para controlar el tiempo, me mandaba al estacionamiento, ¿no? Que era, bueno, esto lo vamos a poner en estacionamiento para hacerlo después. No develes uno de los secretos que todos los que hacemos sprint tenemos, que el parking en el estacionamiento siempre es una Claro. salida elegante. Era una salida elegante, pero era bueno. Esto en su lugar y a su momento lo veremos, ¿no? Así es. Bueno, gente, un poco el relato de lo que fuimos haciendo. Abrimos ahora sí oficialmente espacio para la interacción y la pregunta y lo que quieran, a los comentarios. Así que, chicas, Betina, Silvina, ustedes son las dueñas de este espacio, así que... Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Patricia y Dan. Muy bueno lo que contaron. Yo tengo algunas preguntas, pero no voy a hacerlas porque no debo. Las tiene que hacer el público. No quiero dejar el lugar a ellos. Acá hay una por chat que vino, así que si Sí, quieren... sí, ahí está. Sí, estaba también, bueno, dando el espacio para que las puedan bajar. Vamos leyendo la primera entonces. Eh, Como tenemos también, no estamos en webinar, Mariela, si querés hacer la pregunta, se genera algo más interesante que la lea yo, si no, la leemos nosotras. Dejo ahí un poco de tiempo. Bueno, voy leyendo la pregunta. Con esta implementación de autogestión, bajo el volumen de contactos, me parece que falta algo a la pregunta, ¿no? Bajó el volumen. Bajó el volumen, perdón, bajó el volumen de contactos vía call center, por eso está bueno que la digan ustedes a veces. Bien. Sí, bueno, digamos, en el momento de la implementación, en el mes de la implementación, subieron los contactos, porque claramente los clientes, o sea, no podíamos hacer una implementación gradual, teníamos que hacerlo para todos. Así que ese cambio, que el cliente estaba acostumbrado a pedirlo por mail y ahora lo tenía que pedir de manera estructurada, por ejemplo, para las autorizaciones, eso generó más llamados. Poco a poco, a medida que el cliente fue aprendiendo, eso se fue estabilizando, ¿no? Y también fuimos retroalimentando si había que
alguna cosa que no se entendía o había que mejorar alguna palabra. Eso también lleva un tiempo de adaptación. Y por otro lado, otras cosas que sí vimos más rápido que el cliente, que bajaron las consultas sobre estados de cuenta, porque ya el cliente la podía ver directamente, su saldo, o bajarse la factura. Eso bajó considerablemente más rápido, ¿no? Porque, bueno, una cosa es mucho más simple que la otra. Bien, buenísimo, y agradece, Mariela. Em, yo quería, voy tirando mi Hay una pregunta más, mientras. Ay, sí, Débora hizo una pregunta. ¿Querés ¿la leer? leo? Sí, Sí, dale. dale. ¿Cuál fue el nivel de resistencia de los colaboradores y de qué manera comunicaron a toda la organización de la estrategia? Sí, bueno, como les dije, era algo impulsado por la gerencia general, entonces hubo muchas comunicaciones internas, formales, contándoles a todos los colaboradores en qué grado de avance iba el proyecto. Pero más que nada, fundamental fue cómo fuimos haciendo participar a la gente de los distintos sectores en las distintas etapas, y que esas personas que participaran fueron los que fueran después a su grupo de trabajo y les contaran de qué se trataba. Entonces, es participación, ir cambiando los participantes en las distintas etapas, que sean de todas las áreas involucradas, y comunicarlo tanto, digamos, en los espacios de comunicación masiva, que nosotros tenemos varios, usamos Yammer, usamos mail, usamos, bueno, durante la pandemia no, pero antes usábamos carteleras, y en las sucursales, en los distintos lugares de espacios comunes, como también después en las reuniones gerenciales se iba comentando del avance del proyecto, ¿no? En esto que contaba Dan, de cada sprint iniciaba con los gerentes claves de ese tema, que nos contaban cuáles eran sus expectativas. O sea, ellos también participaron desde un comienzo, que viste, muchas veces se entiende que un proyecto que tiene que ver con el cliente es del área de servicio al cliente. Y no, es un proyecto de todas las áreas que directa o indirectamente tienen vinculación con el cliente. Entonces, una comunicación, si querés, de arriba hacia abajo a toda la organización. Y, por supuesto, midiendo, ¿no? Cada cosa se mide y después se van mostrando los resultados para ver cómo funciona. Esa es la realidad, cuando medimos lo que sucede. ¿Verdad? Bien. Ahí Débora responde que clarísimo, que es súper clave esas acciones. Luigi dice, pregunta de futurología. Si no hubiésemos estado en la pandemia, ¿creen que el resultado de los sprints hubieran sido los mismos? Qué buena pregunta. Sí, mira, la verdad yo te diría que no. ¿Por qué? Porque como decíamos, Medife está a lo largo de todo el país. Y las logísticas, porque yo quería que participara gente del interior, que viniera gente que vive las realidades regionales, ¿no? Y bueno, la posibilidad de hacerlo virtual resuelve un montón de logística, reservas de hoteles, pasajes de avión, qué pudo venir, qué no pudo venir. En cambio, la virtualidad nos ha dado una velocidad que nos permite una dinámica mucho más fuerte, y eso potencia un resultado. Yo creo que nos permite inspirarnos de otra forma. No digo que no estén bien los contactos presenciales, pero eso tiene que ver más con lo social, tiene que ver con la camaradería. Creo que esto, el hecho de hacerlo virtual, me parece que es mucho más eficiente. Esa es mi perspectiva. Y si me permitís agregar desde otro lugar, Patri, para completarle la respuesta a Luigi, yo personalmente, viendo aplicación de la metodología, honestamente creo que estas cosas que se habla tanto de la nueva normalidad, cómo volverán, cómo trabajaremos, cómo haremos las cosas,
Yo creo que la virtualidad, en términos de trabajo colaborativo, co-creativo, tiene algunas cosas que son innegablemente beneficiosas. La más clara es la que acaba de decir Patricia, que es el tema de la posibilidad de incorporar gente que típicamente jamás hubiese participado en un proyecto. Nos está pasando ahora con otro proyecto de otro cliente, que lo mismo, gente que se engancha mucho más porque esta oportunidad no lo hubiesen tenido. Entonces, la virtualidad me parece que en este sentido debemos, más allá de pandemia, debe ser algo, un activo, no para que hagamos todo virtual, pero que hay ciertas dinámicas, sí. Y otra cosa que lo decíamos antes indirectamente, es que la virtualidad te lleva, o aceptamos más, tal vez una cuestión cultural, hoy somos muy celosos del minuto, y eso ayuda mucho en dinámicas como esta, donde el minuto cuenta. Entonces, la virtualidad, a diferencia de la presencialidad, que es menos tangible el paso del tiempo, tal vez, o la sensación de que es más relajado porque la misma presencialidad es un hecho más natural. Entonces, creo que en eso también ayuda a tener esas dinámicas acotadas, porque yo podría reformular la pregunta de Luigi y sería, en forma presencial, ¿podés tener estos resultados solamente trabajando 11 horas, aunque a la gente la pongas en un avión y la traes? Yo pienso que no. O sea, yo pienso que esto diría McLuhan, el medio es el mensaje. O sea, yo creo que el medio virtual ayuda a que el mensaje sea hay que trabajar de esta manera y obliga y condiciona comportamientos. Para algunas cosas no es bueno, pero para otras cosas es muy bueno. Y para esto creo claramente es muy positivo. Y somos una última con esa y dejo para, así pasamos a la siguiente pregunta. Es el armar esto, poder armar uno tras de otro, si lo tenés que hacer físicamente, no se puede. Conseguir un espacio para poder hacerlo 12 semanas, conseguir que todas las personas estén 12 semanas físicamente encerradas en una habitación trabajando, es imposible. Como que los tiempos en los que lo hicimos en persona no se puede hacer. Por ahí el resultado de cada sprint individualmente, por ahí sí era igual de bueno. Eso es hacer historia contrafáctica, difícil de probar, pero yo creo que el resultado, si cada sprint individual por ahí era posible. Como proyecto, los 5 sprints, no creo que lo hubiésemos podido hacer. Es que aparte yo creo, Dan, volvamos, digamos, no se llama sprint de casualidad esta técnica. O sea, justamente la velocidad es un atributo. Y entonces por eso me parece que es súper valioso el espacio virtual, a diferencia de que obviamente no fue pensado originalmente. Jake Knapp no lo pensó para esto. Y es más, nosotros, digamos, cuando se hizo el cambio, con Dan discutimos mucho cuántas horas, cuántas no horas, y vimos otros casos y fuimos haciendo un poco también el camino nuestro, por eso quedó una metodología distinta, que la fuimos ajustando por supuesto también, pero que claramente creo que toma la esencia del objetivo de su creación, ¿no es cierto? Es decir, el mejor resultado en el menor tiempo, el mejor en el menor tiempo, no es el mejor como un absoluto, pero el menor tiempo es muy importante, porque esto dispara un proceso posterior, que es de desarrollo, que toma tiempo también. O sea, esto no estuvo a la semana 13ª, ya estaba en producción. O sea, hubo todo un trabajo posterior y de hecho hay cosas que se están trabajando hoy. Pero es muy importante, me parece, que la velocidad de arranque, que también le crea una velocidad a la organización. Esto quizá lo puede decir mejor Patricia, sin duda puede decir mejor Patricia que yo, porque lo vivió desde adentro, que nosotros seguimos el proceso acompañándolos luego en todo lo que tiene que ver con el avance, pero me parece que le dio una dinámica, le dio una velocidad, le dio un compromiso, un estilo y un impulso que después era más difícil parar la pelota. Entonces, no significa que no hay que estas batallas las conoce mejor Patricia, pero no es que sale todo después fluido, ¿no? Porque no. Y acá, digamos, lo que no hay que tener es miedo.
¿no? La metodología te deja hacer un prototipo que está testeado. Después hay que ver de esa idea cómo la podés llevar a la realidad en tu organización, dependiendo, ¿no es cierto?, de la factibilidad técnica. Y cuando lo haces, lo vas ajustando. Lo vas ajustando. O sea, no pensemos que nos sale el prototipo perfecto. No, es hacer con lo que creemos que es lo mejor para esta etapa y después lo vamos a ir, que de hecho nosotros estamos en ese plan, de ir ajustándolo y de, bueno, en función de los distintos proyectos, viendo cuál hacemos primero, cuál terminamos a hacer después. ¿Los implementamos todos? No. Implementamos 2 y estamos ya trabajando en el tercero, porque bueno, dependía de otras implementaciones de otros sistemas. Entonces, después cada organización tiene que ir viendo cómo lo hace, pero no hay que tenerle miedo y hay que entender que es paso a paso. Ahí, bueno, simplemente como para que ustedes también tengan la respuesta que Luis les había dado, agradecía a Patricia también por la respuesta, compartía con el tema del engagement de los involucrados, con Eduardo te decía el tema de muy bueno la distinción entre la presencialidad y lo virtual, y coincidía con vos, Dan, el tema de la ingeniería para poder lograr como esta secuencia así de Design Sprint. Acá hay una pregunta en relación quizás yendo a esto que también mencionaban del prototipo. No sé si leo bien el nombre, Hani pregunta si se presentó algún cambio de alcance en ejecución del proyecto identificado en el prototipo y el testeo, y cómo lo manejaron de cara a la metodología. Bueno, lo puedo contestar si quieren. Bueno, la realidad es que yo no sé si también los usuarios estaban necesitados y deseosos. Obviamente, al haber trabajado Design Persona previo y sabíamos a dónde nos enfocábamos, eso fue también muy útil, eso es un tip importante del proyecto. O sea, no se diseña para todo el mundo, no existe el diseño para todos o el diseño para cualquiera. Señor o señora cualquiera no existen, señor o señora todos no existen. Existen usuarios y arrimamos, entonces era muy claro el reclutamiento del tester a dónde apuntaba, de todo el territorio, pero con un perfil determinado que es perfil target para Medife. Y la realidad es que los testeos, no sé si Johanny va por ahí, pero los testeos resultaron amplísimamente positivos. Los cambios que nos devolvieron los testeos, porque lamentablemente no teníamos lo que ya sabíamos de movida, es que no podíamos alargar las 12 semanas con volver a dar una vuelta más con el mismo sprint. Bueno, pero la realidad es que los 5 feedback de los 5 grupos de testers no cambiaron nada de lo esencial, fueron todos, digamos, todo lo que implicó la usabilidad de esos prototipos y todo lo que implicó el cumplimiento de la tarea, o al menos los escenarios que habíamos planteado para el testeo. Obviamente ustedes imaginarán que no podíamos, por ejemplo, en un prototipo de autorizaciones, no podíamos testear todas las patologías, hay patologías sumamente complejas, entonces nos centramos en algunos aspectos, esto fue muy hablado con Medife, con Patricia, pero nos centramos en cosas significativas de alto volumen y alta importancia, y la verdad es que fueron muy buenos los resultados de los testeos. ¿Qué hubiese pasado si la cosa no daba tan bien, nos retrasaba todo? Bueno, no tuvimos que tomar la decisión de decir, mira, no funcionó esto, volvamos para atrás, porque está muy buena la pregunta de Johanny. ¿Y qué pasaba si el prototipo era una porquería, salía mal y teníamos que volver para atrás porque la gente no tenía la menor idea, no entendía cómo había que hacer un reintegro, pedir un reintegro por la app? Bueno, eso no pasó. Entonces, afortunadamente no pasó, y eso hizo que siguiéramos de largo con el plan de las 11, 12 semanas, ¿no es cierto? No sé si Johanny estás yendo por ahí, no sé si Dan querés agregar algo vos también. No, sí, a ver, la forma típica de solucionar esto es, el sprint, en realidad, si el testeo no es positivo, no es que falle el sprint, sino que porque el objetivo del sprint no es que
el prototipo sea bueno o malo, sino que es aprender del usuario, con lo cual el sprint nos hubiese servido igual. Lo que hubiésemos tenido que hacer seguramente es hacer como un follow-up sprint, hacer un sprint más cortito, por ahí no tendríamos que haber hecho, no tenemos que volver a hacer por ahí todos los Have My Tweets, todas las cosas de vuelta, porque ya tuvimos un nuevo set de insights de los usuarios, y simplemente hubiésemos tenido que hacer una segunda versión del prototipo y una segunda ronda de testeo. Como que podríamos haber hecho un mini follow-up sprint si fue que lo necesitamos. Sí, pero La no verdad es podíamos hacerlo. La realidad es que no podíamos, Dan. no, pero en caso de eso es lo que podríamos haber hecho si no Hubiera fallaba. pasado. Ujú. Sí, sí. La otra es también lo que decía Eduardo, nosotros teníamos un montón de research, con lo cual la idea general de lo que queríamos testear, ya sabíamos que más o menos estábamos bien encaminados, ya sabíamos que teníamos que sí o sí pasar a la gestión digital. Era algo que caía de maduro, lo que teníamos Sí. que verificar era cuál era el diseño verdadero, por dónde iba bien el diseño que queríamos hacer, y eso era lo que queríamos validar. Sí, y además el equipo que lo arma estaba parte del equipo que tiene contacto permanente con clientes y sabe por dónde va a venir, o sea, cómo es, qué es lo que el cliente, dónde se equivoca o a dónde le cuesta. Así es. Y ese equipo, parte de ese equipo trabajó en el día de prototipado. Claro. Así es. O sea, front y back, porque también el back que recibe los reclamos también sabe por dónde falla. Así que conocer cómo una empresa que hace muchos años, y también que en los primeros años, por allá por el 2012, trabajamos en implementar un CRM para que todo fuera por procesos, para que conocer por qué nos reclaman, por qué nos llaman, cuánto duran los procesos. Todo ese conocimiento nos alimenta a poder hacer algo más cerca de lo que espera el cliente. No sé si Johanny te hemos respondido. Sí, acá escribió que por ahí iba la pregunta, que eso indica que hubo una planificación acertada previa a la puesta en marcha de la ejecución. Felicitaciones, es un gran reto. Muchas gracias. Gracias. Después hay una pregunta de Andrés, muy buena la exposición. ¿Qué nivel de adopción lograron de autogestión del cliente? Bueno, ahí les mostraba en el caso de las autorizaciones que es complejo. Un 68% de los clientes en los primeros 3 meses lo hace solo, sin asistencia. Para nosotros es un valor muy bueno. Es un logro muy bueno porque hay autorizaciones que son complejas. Bien, acá algo de esto ya mencionaste, pero la leo igual. Rubén pregunta si hubo resistencia de los miembros de la organización en el proceso. No sé si quieres complementar algo, vos ya estuviste contando del modo, de En cómo es la realidad, desde el punto de vista de la alta gerencia, nos allanó el camino, porque todos tenían que alinearse a esto, ¿no? El foco en el cliente para una empresa que busca posicionarse es básico, o sea, nadie se opuso. ¿Dónde vienen las restricciones, digamos, ¿no? Porque detrás de este frontend digital está la trazabilidad. Y entonces se empieza a ver dónde está el problema. Y a nadie le gusta que se vea su problema, ¿no? Entonces, desde lo constructivo, desde la mejora continua y desde la participación, es que se abordan los desvíos. Porque si es sobre los castigos, ahí es donde más se genera la resistencia. Si todos se sienten parte y todos participan de los logros y de la mejora continua en equipo, donde todos ponemos el hombro para resolverlo, y no es que el problema del otro, ahí se liman las resistencias. Leo que había Laura pregunta, dice también en relación a quizás lo que contaban antes, justamente les iba a preguntar eso. ¿Nunca el usuario les extendió requerimientos solicitándoles algo más de lo que había solicitado inicialmente? Ahí cuando habla de usuario, ¿a quién se
refiere? ¿Al cliente o al...? O el sponsor del proyecto, ¿no? Ahí, No sé, Laura, si querés como, si te Laura. animás a abrir micrófono o si querés como, no, dice a los stakeholders. Bueno, digamos que a partir, una vez que se implementa y nosotros vamos viendo las dificultades que eso se va dando, lo vamos ajustando, ¿no? Porque el prototipo es cualitativo. Y entonces, después cuando hay volumen, ahí te das cuenta a lo mejor en qué tipo de proceso puede fallar. Entonces vas ajustando. Entonces surgen nuevas necesidades. Por eso siempre hablo de la mejora continua. Se implementa algo que después lo vas arreglando. O sea, lo vas ajustando a la realidad. Genial, no sé si hay alguna otra pregunta, me parece que leí todas. Ahí respondió que, ok, muchísimas gracias. Aprovecho unos Sí. minutos para pedirle, como siempre en todos los meetups, que por favor ahí en el chat compartimos como un form de feedback. Esto a nosotros nos sirve como para poder mejorar cada uno de los encuentros, para saber qué temáticas les interesan a ustedes, y en base a eso siempre programar hacia adelante como los nuevos encuentros que vamos a tener, ¿sí? Así que les va a llevar menos de un minuto a completarlo. Cualquier cosa nos vuelven a escribir en el chat y nos piden, pero de verdad que nos sirve esa retroalimentación. No se ve tu voz antes, al inicio estabas para hacer una pregunta. Que quería hacer Si preguntas, quieren hacemos pero dos. me las Sí, ya con respondieron. eso. No sé si se me cortó ahí. No, ya me respondieron las Ok. preguntas. Sí. Sí, súper. Bueno, ahí me van a estar agradeciendo. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Production, a Patricia de Medife. Súper interesante el caso. Me gustó lo de la ingeniería, realmente es una ingeniería, Dan, debo decir eso. Eh, muchas gracias por estar acá, por contarlo, por compartirlo. Nada, y si ya les parece, gracias a todos los que están escuchando también, Muchas que gracias. participan, Bueno, los que muchas hicieron las gracias por la preguntas. invitación y bueno, siempre es bueno compartir para que siempre de algo aprendemos, ¿no? Lo que hacer, lo que no hacer, pero siempre de algo se aprende. Tal cual. Nosotros mañana les vamos a estar compartiendo a todos, como hacemos siempre por mail, el link al canal de YouTube para que puedan volver a ver, para que lo puedan compartir con alguien que quizás hoy no se pudo unir. Vamos a estar compartiendo el acceso de Mural como para que lo puedan volver a ver. Y si a ustedes les parece bien, vamos a poner el contacto para que les puedan escribir, les puedan hacer alguna consulta que pueda surgir de todo esto que nos estuvieron contando, que seguramente más de uno nos vamos a quedar pensando no sé, con ganas de volverlos a contactar, ¿no? Y felicitaciones por todo el trabajo muy interesante, de verdad, como esa visión también de todo el trabajo, de lo que implicó, de cómo sumaron a todos, es un mega esfuerzo y nada, la verdad que se ven en los resultados que mostraban y todo, así que felicitaciones también. Y gracias, chicas, a ustedes. Realmente, de nuevo, Bettina, ahí la veo a Lore Maceratesi, que se Sí. sumó finalmente, y Silvina a las 3 por este espacio. Yo sé que cualquier cosa que uno haga con forma, cuando se compromete a tener una presencia sistemática, es un esfuerzo enorme. Y yo honestamente lo valoro un montón porque ustedes están contribuyendo a un conocimiento comunitario, a elevar el nivel de la práctica profesional. Estos son espacios sumamente valiosos y el de ustedes doy fe porque he participado como oyente en más de uno. Bueno, habla muy bien de que saben, digamos, más allá de nuestro caso, pero todos los que he visto son suman mucho, hay mucho valor y hay mucha calidad en las presentaciones. Así que realmente muchas gracias y muy contentos de que hayan elegido este caso para que lo contáramos. Gracias, Eduardo. Sí, me sumo al agradecimiento, gracias por recibirnos en el Meetup y gracias a todos los que se sumaron por escucharnos.
por supuesto, ellos también. Bueno, genial. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. El próximo Chau, chau. encuentro, que terminen bien la noche. Eduardo, Bueno, Dan y gracias. Patricia, si se pueden quedar unos minutitos. Bueno, Sí, sí. Así que retiramos el chao. Muy bueno. bien. Bueno, Buenas noches, Ahí. muchas gracias. Buenas Chao. noches. buenas Ah. noches. Gusto, Hola. muchas gracias. Adiós, Buenas noches. gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Lore. Llegué. Tarde larga, Lorena, ¿eh? Estoy a las 8 de la mañana, así que es como que no sé si es la mañana, la tarde, la noche. Está amaneciendo, no te preocupes, pero Genial, buenísimo. todavía Está muy bien. quedan unos minutos todavía de oscuridad. Sí,